He puesto por título a la prédica de hoy, la oveja tóxica, los problemas que causa y las soluciones que requiere. ¿Ok? Y voy a ser honesto con esto, porque la idea es que nosotros podamos comprender y podamos escuchar el mensaje del Señor, no pensando en quien está al lado, no pensando no sé, en la pareja, en el amigo, en la amiga. Vamos a pensar y vamos a recibir el mensaje para nosotros mismos. ¿De acuerdo? Porque es interesante que en los últimos años se ha ido acuñando la idea de la relación tóxica. Es un término, es algo reciente, ¿no? Y se refiere a cualquier tipo de relación que tenga de por medio o en la cual participe una persona que solo busca su interés personal. Entonces podemos encontrar a través de diferentes tipos de estudios descripciones de la novia o el novio tóxico, el esposo o la esposa tóxica, el jefe tóxico, el compañero de trabajo tóxico, el compañero de colegio, de universidad tóxico. Hay de todo en las descripciones. ¿De acuerdo? Así que, como les digo, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos hable a nosotros. No es para que estemos ahí, digamos, estamos al lado de la esposa y te hablan. No es para que estemos así, ¿de acuerdo? O pensando, esta persona o este hermanito o mi jefe. No, el Señor nos va a hablar a nosotros, ¿de acuerdo? Ese es el principio de ahora. Así que oremos, por favor. Señor, queremos pedir la guía y dirección de tu Santo Espíritu, pues es Él quien abre las Escrituras delante de nosotros. Es Él el que actúa en nosotros y en medio de nosotros para mostrar tu palabra y que sea ella la que sane nuestra vida, la que quite de raíz todo aquello que no te agrada y no te da la gloria y continúe regando en lo que tú ya has sembrado, aquello que te bendice, aquello que glorifica tu nombre, aquello que edifica y sobreedifica tu pueblo, Señor. Oramos para que la palabra de hoy llegue a nuestro corazón y nos muestre, nos hable de manera clara qué debemos quitar, qué debemos desechar, qué debemos dejar en nuestra vida, Señor, y hacia dónde debemos correr, qué debemos abrazar, qué debemos perseguir y qué debemos dejar que cambie nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les dije, uno puede encontrar un material extenso respecto a las características de las relaciones tóxicas en cualquier ámbito, ya sea de pareja, familiar, laboral, e incluso dentro de la iglesia. Y uno puede encontrar las 20 características del noviazgo tóxico, las 30 características de un matrimonio tóxico, las 15 características de un jefe tóxico. Saben, al final muchas son tremendamente redundantes. Y es interesante ver cómo podemos resumir estas características en 5. Cuando uno va haciendo la lista y va entendiendo y va entrecruzando las cosas, simplemente son 5 características que pueden definir a una persona que está en una relación tóxica. Y se las leo, ¿de acuerdo? La primera es que quiere ser la única persona a la que se acuda y se molesta cuando se acude a alguien más. Es aquella persona que te dice, ¿por qué no me has dicho? Eso me llamó mucho la atención. La segunda característica, que resume muchas cosas, es que es alguien que está pendiente de la otra persona y lo hace de manera incisiva, digámoslo así. Y se molesta cuando no se le comparte información. Utiliza la frase de, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué no me has contado? Entonces eso también me llamó la atención. El tercer punto, que resume también muchas de las características, igual es interesante porque habla de la persona que siempre es la víctima en las situaciones negativas que pueden ocurrir y sabe cómo echar la culpa a los demás. Es el que usa la frase, yo no fui, fue la otra persona. Y la cuarta característica es que critica a quien tiene éxito por encima de él. Y usa la frase, ¿y por qué no yo? ¿Y por qué él? Y también es algo interesante porque muestra muchas circunstancias que pueden pasar en nuestra vida y en nuestro entorno. Y la última es que utiliza en contra de las personas lo que se le cuenta en confianza con el fin de desprestigiarla.
Es la persona que usa la frase, ¿sabías que tal persona tiene problemas serios con esta circunstancia? Entonces eso nos llama la atención. ¿Les sorprende a ustedes lo que les he comentado? Yo creo que no debería sorprendernos, porque cuando contrastamos esto con las Escrituras, uno se da cuenta que hace casi 2000 años, Pedro nos dio las mismas características utilizando la palabra del Señor, utilizando palabras, digámoslo así, más elegantes para describir a personas que están en esta circunstancia, que están en esta relación, que están siendo absorbentes con la persona con la que tienen una relación dañina o los que están sufriendo a través de esta relación dañina. Así que para hoy mi propósito es claro, es concreto, es directo. Vamos a evitar en nuestra manera de vivir, vamos a ver qué necesitamos evitar en nuestra manera de vivir y cómo mantenernos alejados de las actitudes que Pedro va a mostrarnos, que describen la circunstancia de una oveja tóxica. Y el poner el título de oveja tóxica es algo genérico, porque podemos hablar esposos, esposas, novios, novias, hijos, jefes, lo que sea. Por eso la oveja es genérica, así que no hay ningún problema. Abran sus Biblias y vamos a continuar esta vez en el capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿De acuerdo? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¡Wow! Es impresionante cómo Pedro, con 5 elementos, describe relaciones que son perjudiciales para la vida de las personas. Y estas 5 circunstancias son las que debemos evitar en nuestra manera de vivir. ¿De acuerdo? Así que estemos atentos a lo que Pedro nos dice, porque yo quiero recordarles, hermanos míos, que quede presente siempre nosotros, que no es cuestión de fuerza de voluntad. Yo no los estoy llamando a que pongan empeño y fuerza de voluntad para que esto sea evidente en sus vidas. Tampoco es un asunto de un deseo personal. Tengo la resolución de este año dejar estas 5 cosas. Tengo la resolución de que este año voy a hacer lo correcto delante del Señor. Quiero dejar de hacer lo malo delante del Señor. No es simplemente eso. Es en realidad la clave, la llave, lo importante para que esto sea efectivo es cuestión de rendición y confianza. Acuérdense bien de esas palabras, rendición y confianza. Rendición a aquel que dio su vida por nosotros. Necesitamos rendir nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a aquel que dio su vida por nosotros. Y confiar en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El confiar muchas veces es algo difícil. Podemos rendir nuestra vida y dar el siguiente paso, que es confiar. Pero cuando vemos que el Espíritu Santo está moviendo nuestra vida, otra vez queremos tomar el control, queremos tomar el volante, queremos tomar el timón y retomar las cosas por nuestra cuenta. Confiemos en la obra del Espíritu Santo y confiemos en lo que tiene para nosotros, ¿de acuerdo? Porque debemos confiar en que el Señor tiene un propósito para nosotros y lo que Él ha planificado para nuestra vida, yo te garantizo que es mucho mejor que tus propios planes. Cada uno tiene planes hermosos para su propia vida, pero la palabra nos dice que el Señor tiene planes que aventajan a los nuestros por mucho. Como el cielo aventaja a la tierra, así son los planes que Dios tiene para ti. El asunto es que confiamos o no al rendirnos y al dejar que Él obre. Así que este es el punto, hermanos. Yo hoy quiero animarles a que se rindan a Cristo y que confíen en la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y literalmente, el momento en que nos rendimos, dejamos que
Él actúe en nuestra vida. Así que eso es lo que necesitamos. Si tenemos esto en claro, si eso está claro en nuestra vida, se va a cumplir lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, que nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok, yo quiero dejar estos 5 elementos, quiero comenzar a glorificar a Dios. Muy bien, ríndete y confía. Ríndete y confía y verás que Él pone en ti, Él produce en ti, Él genera dentro de ti el querer y el hacer por su buena voluntad para que tú hagas las cosas que le agradan y dejes lo que le desagrada. Ríndete, confía, confía en el Señor. Da ese paso de fe. Ahora, por otro lado, también debemos dejar muy en claro que hay un equilibrio. ¿De acuerdo? Porque eso de rendirse habla de nuestra responsabilidad personal. ¿De acuerdo? Aquí sí nosotros decidimos rendirnos. Porque todo creyente debe tomar la decisión de rendirse. Todo creyente debe tomar la decisión de perseguir la vida de santidad. Todo creyente debe decidir tener un temor reverente. Y todo creyente debe decidir amar de manera no fingida a todos los que están a su alrededor. Y para que quede claro, leamos el verso anterior a Filipenses 2:13, porque aquí vemos el equilibrio perfecto, ¿sí? Filipenses 2:12, y vamos a leer otra vez el versículo 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, escucha, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros necesitamos, hermanos míos, tomar la decisión de ocuparnos en la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Ocuparnos en los temas que conciernen a la salvación que se nos ha dado. Santidad, temor reverente, amor no fingido y todo lo que conlleva tener el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, Pedro nos da una lista de 5 acciones o 5 actitudes que debemos dejar, debemos abandonar o, como él dice, desechar. ¿De acuerdo? Cuando alguien tiene basura en su casa, ¿qué hace? ¿La guarda en un lugar especial? ¿No? ¿La deja en su cocina? ¿La deja en su habitación? No, la amarra y la desecha. Lleva al lugar donde sabe que va a ser recogida y va a ser completamente desechada. Esa es la idea que Pedro quiere implantar en nosotros, que nosotros desechemos. Porque desechar conlleva ya no tener idea dónde está eso. O alguno de ustedes sabe dónde ir a recoger, tal vez se les ha caído algo importante entre la basura y ya se lo llevó el carro basurero, ¿dónde van a ir a buscar? No hay manera en la cual podamos encontrar eso. Entonces es lo mismo. A veces nosotros pensamos que hemos desechado esto, pero simplemente lo hemos como que barrido y dejado bajo la alfombra. Y el rato menos pensado vuelve a salir. Desechemos esto y pidamos al Señor que nos ayude. El primer elemento, toda malicia. Toda malicia. Ahora, la descripción de la malicia es muy concreta en el idioma original y en la palabra del Señor, porque es la inclinación que alguien tiene para hacer daño al prójimo. ¿Sí? Es decir, alguien que tiene en su naturaleza o en su pensamiento hacerle daño a alguien. ¿De acuerdo? Y esto se agrava cuando la persona a la que le hacemos daño es un hermano en Cristo. Y voy a dar un ejemplo sencillo. Todo esposo, toda esposa sabe qué hacer o qué decir para pinchar a la pareja. Es decir, si yo sé que a mi esposa no le gusta que ponga mi vaso en la mesa sin un portavasos, sin un posavasos, y yo agarro, tomo mi refresco y lo pongo en la mesa. ¿Qué estoy haciendo?
estoy teniendo una actitud con malicia, porque estoy siendo, estoy yendo en contra del amor que el Señor me demanda. Así que no es simplemente pensar con malicia en le voy a poner una bomba en su auto. No, o sea, es con cosas sencillas nosotros cometemos este pecado. Lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo pasa en el colegio, lo mismo pasa con los amigos. Uno sabe cómo lastima a la persona que conoce. Sabe qué cosas decir, sabe qué cosas hacer, sabe qué actitudes tomar. Y el Señor nos pide que desechemos esto. Así que atentos, porque la malicia tiene el propósito de controlar, valga la redundancia, maliciosamente a las personas para que respondan según nuestro propio interés. Y el Señor no quiere que hagamos eso. No quiere que vivamos esclavos de personas que quieren que nos sometamos a su propio interés. El amor debe reinar en nosotros. Así que atentos con esto. Y se agrava aún más cuando se deja de cumplir los deseos que tiene la persona o la manera en la cual queremos que se hagan las cosas. ¿No? Entonces, tengamos cuidado con esto, porque este pecado es contrario al amor. Es una manifestación de que no tenemos el amor del Señor hacia la otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, este pecado nos quita la libertad, es decir, nos pone una cadena, esclaviza a las personas con formas vacías. El amor da libertad, ¿de acuerdo? El amor trae libertad, pero la malicia esclaviza. Y el Señor quiere que seamos libres de esto. Quiere que seamos libres de aquello que no edifica, que seamos libres de llevar una vida religiosa. Porque ¿qué quiere decir esto de llevar una vida religiosa? Es que en casa somos uno. Y en la iglesia somos el mejor cristiano que puede existir. Un lenguaje impecable, una presencia intachable. Los hermanos nos ven y dicen, pucha, yo quisiera ser como el hermano, ser como la hermana. Ay, pero en casa, a ver, pregunten a sus hijos, pregunten al esposo, pregunten a la esposa. Ahí es donde vemos en verdad cómo el Señor actúa en nosotros. Lo he dicho muchas veces. ¿Quieren saber cómo soy como esposo? Vean el rostro de mi esposa. Porque su sonrisa o su tristeza puede reflejar el trato que yo tengo hacia ella. ¿De acuerdo? Entonces, así funcionan las cosas. Es hermoso. Ahora, ¿cuál es la solución para esto? ¿Cuál es la solución para que definitivamente dejemos toda malicia en nuestra vida? La palabra del Señor es clara. La palabra es la solución perfecta para todo mal. Y les leo un versículo, hay un montón, pero les leo uno solo, que da la solución clara y directa para dejar toda malicia. Ocupar nuestra mente en lo bueno. ¿Saben por qué la malicia está flotando a nuestro alrededor? Porque nosotros damos lugar a eso. Porque nosotros abrimos las puertas para que esto entre en nuestra vida. Pero en cambio, si ocupamos nuestra mente en las cosas buenas del Señor, la malicia no solamente se irá perdiendo, será desechada. Les leo Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y les animo a que este sea parte de la ética de cada uno de ustedes. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Wow! Eso quiere decir que el Señor te pide que en tu mente esté lo bueno. Hay un dicho muy famoso que es, piensa mal y acertarás. Yo lo he escuchado muchas veces, incluso dentro de la iglesia. Pero, ¿el Señor dice eso en su palabra? Yo no lo encuentro en ningún pasaje de las Escrituras.
Más bien el Señor nos dice que pensemos en lo bueno, lo justo, lo honesto, lo de buen nombre, lo que tiene, lo que es digno de alabanza y en toda la lista que les he leído. Si nosotros pensamos en eso, ¿cuál va a ser nuestra acción hacia los demás? Acciones buenas, puras, amables, dignas de buen nombre, de alabanza, porque estamos desechando la malicia en nuestra vida. Y eso es hermoso. Segundo punto, que desechemos todo engaño, nos pide Pedro. El engaño es la forma de vida que, mediante palabras e incluso acciones, confunden a los demás y los distraen de lo que en realidad somos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir el engaño? Es decir, que yo puedo actuar de una manera, puedo decir cosas, pero en realidad yo no soy así. A eso se refiere el engaño. ¿De acuerdo? Está hablando de personas que dicen ser algo, que muestran una apariencia de piedad, ¿sí? Muestran que son una maravilla, ¿de acuerdo? Pero en realidad lo que están haciendo es esconder una vida de pecado, una vida de desorden, de desenfreno en muchas áreas de su vida. Lo están escondiendo, lo están haciendo. Sí, pueden dar la apariencia de ser un dador alegre, pero sus finanzas están de cabeza. Puede dar la apariencia de que es un esposo 5 estrellas, pero en realidad ya está hace tiempo separado de su esposa. Puede dar la sensación de que es un padre tremendo, pero ni siquiera se acuerda el nombre de sus hijos. Entonces, a eso se refiere el engaño. Y esta persona pretende tener información importante para dar una apariencia de que todo pasa por sus manos y es imprescindible para que las cosas funcionen. ¿Se dan cuenta? Es como que alguien que quiere manejar información para dar la apariencia de que es imprescindible. Y eso es algo que debemos cuidar mucho en la familia, en todos los ámbitos. Porque da una falsa sensación de que sería incapaz de haber hecho algo contrario a la palabra del Señor. Da esa sensación. Y debemos cuidarnos de esto porque es algo que no podemos ver a simple vista, porque solamente el Señor conoce nuestros corazones y solamente Él pesa y evalúa. Porque podemos ver actitudes, podemos escuchar palabras, y bueno, la palabra nos manda a creer, pero podemos ser engañados. Y aquí les doy la libertad, hermanos, porque el Señor es quien juzga el corazón de las personas. Nosotros podemos juzgar las actitudes de las personas. Podemos hacerlo porque la palabra nos manda eso, a juzgar con juicio justo, así dijo el Señor Jesucristo. Pero nos manda a juzgar con juicio justo las acciones, las actitudes de las personas, no a las personas, porque solamente Dios conoce el corazón. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? La solución es vivir con la certeza y transparencia de que todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Yo creo que está claro el hecho de que diga que no hay nada oculto, ¿de acuerdo? Porque uno puede decir, está bien, hay muchas cosas ocultas, pero esto mejor me lo guardo para mí solito. No quiero que nadie sepa lo que he hecho. La palabra es clara cuando dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Es por eso que la honestidad, la transparencia debe ser algo cotidiano entre nosotros. Y debe ser un voto comenzando en la familia. Comenzando en la familia. Que el esposo conozca todo de la esposa y viceversa. Que los hijos tengan la certeza de poder acudir a los padres y saber todo de ellos. Y se ven en cosas muy sencillas, muy sencillas. ¿Cuántas veces la esposa tiene que llamar de manera urgente y se queda sin batería y no puede hacerlo porque no conoce el PIN del celular del esposo? Porque es algo secreto y solamente el esposo conoce el contenido de lo que hay ahí. Cosas sencillas, veamos viendo esto.
Así que acordémonos, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Así que comencemos a vivir de manera honesta. 3, desechemos la hipocresía. Voy a tomar un poquito más de tiempo en este punto, porque la hipocresía es un pecado muy peligroso. ¿De acuerdo? Es un pecado muy peligroso que tampoco se percibe a simple vista, porque igual mostramos algo que no es, pero tiene algunas características muy particulares. Porque una persona que es hipócrita dice vivir de una manera, pero en realidad hay otra cosa en su corazón, y lo hace de manera intencional. Porque es alguien que dice que conoce las escrituras, pero no las vive. O sea, aquí la carga adicional está en que dice conocer las escrituras y puede que puede que conozca muy bien la Biblia de tapa a tapa, pero no vive conforme a ellas. Ese es el añadido al engaño. La hipocresía es hacer creer a los demás que somos unos eruditos en Biblia, pero nuestra vida refleja otra cosa. Entonces tiene una carga que va mucho más allá. Mucho más allá. Porque no solamente no vive lo que dice saber, sino que en realidad usa este conocimiento para acusar a los demás. Le encanta ir por la vida viendo a este hermanito no está haciendo esta cosa, esta hermanita aquí está pecando, todos son pecadores para él. Y es un experto en señalar qué hacen, qué no hacen, por qué estás haciendo, qué no estás haciendo. Es sencillo para él hacerlo. Y con mucha facilidad utilizan versículos para mostrarte que tú estás mal, que eres un pecador. Lo hacen. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. ¿Y saben qué es lo más interesante con un hipócrita? Que cuando tú señalas algo de su vida que no está acorde con lo que predica, rápidamente te dice, me estás juzgando. Lo hacen. Y hermanos, yo he conocido muchas personas que reaccionan de esta manera a lo largo de la vida. Porque se agarran del versículo que dice, no juzguéis para no ser juzgados. Pero no entendemos el concepto. No entendemos a qué se está refiriendo el Señor. Y cuando le dices, pero aquí dice que juzguemos con juicio justo. Como les dije y les repito, el Señor no nos manda a juzgar a las personas o el corazón de las personas, pero sí las actitudes y las acciones que traen consecuencias. Entonces, tienen algo que es igual particular de la persona hipócrita, es que muy fácilmente se victimiza. Y eso es peligroso, porque aquel que se victimiza, aquel que, como dice la palabra, ¿no? Lo que hace es conmiserarse, ¿de acuerdo? Ha perdido la capacidad de hacerse cargo de sus pecados. Y esto es peligroso, hermanos. Necesitamos luchar contra la hipocresía porque las personas hipócritas no tienen la capacidad de ser redarguidos de su pecado, de aceptarlo, de arrepentirse, de dejarlo y de ser restaurados. Debemos orar porque el tema de la hipocresía no esté presente en la iglesia. Porque estas personas generalmente tienden a agrandar e incluso a exagerar las equivocaciones ajenas, no solamente pecados, sino equivocaciones ajenas con un propósito, distraer, es decir, que no se fijen en mi pecado, sino que vean lo que este hermanito se ha equivocado. ¿Quieren un ejemplo bíblico? Ahí está, cuando Natán, el profeta Natán, fue a confrontar a David por el pecado que tuvo con Betsabé. Natán le dio una historia muy sencilla. Y David reaccionó pues furioso. Y el veredicto que él dio estaba desproporcionado a la ley. Porque la ley indicaba que debía devolver el doble, pero David dijo, no, ese debe morir. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y ahí vemos la diferencia entre alguien hipócrita que se arrepiente y un hipócrita que se mantiene en su posición. ¿Qué hizo David? Reconoció su pecado, se humilló delante del Señor, aceptó y
oró y fue perdonado. Así que, hermanos, la solución para este pecado es reconocer primero nuestros propios pecados, en lugar de ocuparte del pecado de los demás. Y las escrituras son claras al respecto, porque Lucas capítulo 6, versículos 41 al 44 hablan de manera puntual al respecto. Jesús dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y escuchen la palabra que Jesús utiliza: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Wow, Jesús es claro, es directo, no se anda con vueltas. Y él le pone el título correcto a la persona que hace esto. Le dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Así que debemos tomar en cuenta esto, hermanos, porque es un pecado muy complejo y trae mucho desorden en la iglesia, en la familia, en la sociedad. Así que debemos orar constantemente para que nosotros seamos libres de ser hipócritas, para que seamos libres de personas hipócritas que puedan venir a nuestra vida. El cuarto elemento del cual habla Pedro es envidias. Y es interesante que utilice la palabra en plural, no solamente dice envidia, dice envidias. Y en general la envidia es uno de los frutos de la carne. Cuando ustedes leen Gálatas 5, del 19 al 21, van a encontrar la lista de los frutos de la carne, y uno de los frutos de la carne es la envidia. Y no es simplemente el hecho de desear lo que otro tiene, porque a veces podemos pensar que la envidia es desear lo que el otro tiene. O algunos pueden decir: no, es que yo no puedo tenerlo, así que quiero que lo pierda. No es simplemente desear lo que el otro tiene o desear que lo pierda porque yo no puedo tenerlo. La envidia no se pasa cuando obtenemos lo que el otro tiene. La envidia no se pasa cuando el otro pierde lo que nosotros no podemos conseguir. La envidia no se pasa. Va mucho más allá, porque es un sentimiento de molestia, es un sentimiento de resentimiento contra lo que los demás obtienen de manera legítima. Cuando alguien obtiene algo de manera legítima, ya sea material, sea una posición, sea reconocimiento, lo que sea, cuando lo obtiene de manera legítima, aquel que es envidioso, pues su corazón se llena de fuego, pero del fuego que consume, no del fuego bueno. Y es la persona que desea ser el único que haga las cosas. Desea ser el único que decida y maneje las cosas, y deja de lado incluso al que está comenzando a levantarse y a brillar. Y si ajustamos esto a la iglesia, es algo que trae mucho dolor. Porque cuando se está levantando el liderazgo, se está levantando gente que está sirviendo, se está levantando gente que tiene el don, pues la persona envidiosa lo que hace es ir cerrando la obra, porque quiere ser el único que decide, el único que haga las cosas. Lo mismo pasa en el trabajo. En el trabajo, ¿cuántas personas que tienen la capacidad de ascender y hacer mejor las cosas no lo hacen porque el compañero envidioso no quiere que esté por encima de él? Lo mismo pasa en los estudios, incluso dentro de la misma familia. Así que es algo complicado. Y este pecado es el que ha causado grandes estragos y divisiones en la obra del Señor. Y también ha perjudicado el avance de la iglesia en muchas ocasiones. Y la solución para el tema de la envidia en nuestra vida, hermanos, tiene dos partes. Y las dos debemos verlas. Lo primero es que no nos creamos la última Coca-Cola en el desierto. A veces podemos pensar que sin nosotros no se puede.
Si yo me voy de aquí, todo eso se cae. No, yo soy imprescindible. Hermanos, soy honesto con ustedes. Literalmente el Señor puede usar a una burra para hablar a una persona, para que su palabra sea escuchada. Así que no nos creamos lo último, la última Coca-Cola del desierto, no. Porque el momento en que nosotros nos creemos eso, el Señor nos muestra que hay muchas más personas que pueden hacerlo mejor que nosotros. Debemos ser humildes y reconocer que al Señor le ha placido hacer su obra a través de nosotros, y hagámoslo con mansedumbre y con humildad. Eso es importante, hermanos. Y lo segundo es comprender que todos tenemos una función que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función. Es decir, que si yo tengo la función de, ser actualmente el pastor y quien predica la palabra, pues hay hermanos que necesitamos en los diferentes ministerios. En los diferentes ministerios. Servicio, ayuda, exhortación, fe. Hermanos, cuando les presentábamos el plan de acción para esto, veíamos que necesitamos más de 180 personas trabajando para que funcione todo esto. Y es importante que entendamos esto. Les leo Romanos capítulo 12, versículos 3 al 5. Romanos 12, 3 al 5. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, escuchen, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Está claro, hermanos? Sencillo. No tengamos un concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y entendamos que todos tienen lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Quieres que te dé un consejo al respecto? Un error que cometemos nosotros es compararnos con la gente. Pero en eso somos medio mañudos. ¿Por qué? Porque no nos comparamos con la gente que está por encima de nosotros. Nos comparamos con los que están por debajo de nosotros. Entonces, si yo veo a un hermanito que recién se ha convertido, este hermano ni siquiera sabe cuántos libros hay en la Biblia. Entonces, yo me estoy vanagloriando sobre el hermanito. ¿Quieres la solución perfecta para esto? Compárate siempre con Cristo. Y verás que no te queda más que caer de rodillas, pedir perdón, humillarte y darle las gracias porque Él te vio y quiere obrar en ti y a través de ti. Ahí se soluciona todo. ¿Quieres compararte con alguien? Compárate con Cristo. Y ahí vamos a ver cómo nos va. ¡Wow! Y el último, todas las detracciones, dice Pedro. Ahora, esto de detracción es una palabra interesante que fue traducida, pero vamos a ver equivalencias, ¿de acuerdo? Equivalencias en el idioma original. Una equivalencia de la palabra detracción sería murmurar o hablar mal de alguien. ¿De acuerdo? Murmurar o hablar mal de alguien con un afán práctico, es decir, desprestigiar a la persona. Esto quiere decir detracción. Murmurar, hablar mal de alguien con el afán de desprestigiarlo. Y quiero que comprendan algo, hermanos. Este pecado es tan grave que el apóstol Pablo explica en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, que requiere no solamente disciplina, incluso manda a evitar tener comunión con esta persona. ¡Wow! Y es fuerte. Si ustedes leen 1 Corintios 5:11, se van a dar cuenta de eso, que dice, con el tal, ni se junten. Y esto es fuerte. Esto es fuerte. Porque estamos hablando de gente que tiene la intención de hablar mal de alguien para desprestigiarlo. Y esas personas son capaces de utilizar
en contra de alguien que ha sido contado en confidencia. No sé, por ejemplo, yo le cuento al hermano, te cuento de que ha tenido problemas con mi esposa. Entonces él va a utilizar esto y va a decir, uy, el pastor está en problemas grandes con su esposa, yo no sé qué hace de pastor. ¿Se dan cuenta? Entonces utiliza algo que le contamos en confidencia, pero no para algo bueno, sino para desprestigiar a la persona. Y eso es complicado y debemos evitar este pecado, no solamente por la disciplina, sino para mantener la comunión entre nosotros. Y por otro lado debemos reconocer que los chismosos, y ahí quiero ser claro, ¿de acuerdo? Los chismosos prosperan porque encuentran a alguien dispuesto a escuchar el chisme. Alguien que tiene un chisme y dice, chisme, chisme, chisme. Siempre hay alguien que diga, a ver, solamente porque quiero saber qué está pasando te voy a escuchar. ¿No? O no falta el que dice, chisme santo, porque es de la iglesia. Hermanos, el chisme es chisme y es pecado. Entonces el chismoso encuentra con quién chismear. Entonces hay chisme porque hay gente que está dispuesta a escuchar. Así que debemos reconocer eso y no dar pie. El que está escuchando al chismoso, está en tan mala condición espiritual que el mismo chismoso. Y lo dice la palabra en Proverbios 17:4. Si ustedes leen Proverbios 17:4 se van a encontrar con lo siguiente. El malo, ¿sí? El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Las mismas palabras, ¿no? Entonces vemos que no solamente es el chismoso, sino el que escucha el chisme. Así que tengamos mucho cuidado, porque hay una solución práctica que el Señor nos da en su palabra. ¿Cuál es la solución que el Señor nos da? Que nuestras palabras sean de edificación. Wow, Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ahora quiero darle el sentido correcto a este pasaje, porque alguien puede decir, no, aquí dice que nada malo salga de mi boca, así que no. Entonces el hermano ha cometido un pecado, entonces mejor me callo para que no piensen que estoy hablando. No, dice, para la necesaria edificación. Y como hemos visto el anterior domingo, parte del amor fraterno no fingido es confrontar el pecado. Es una muestra de amor. Así que si nos toca el momento de confrontar el pecado de la persona, pues lo vamos a hacer para la necesaria edificación, ¿de acuerdo? Así que esto es importante. Una cosa es confrontar el pecado para la necesaria edificación y otra cosa es ver el pecado del hermano y ir corriendo donde alguien y te cuento que el hermano está en esto. Eso es chisme. Y debemos tener claro esto. Pedro nos dice de manera clara cómo mantenernos alejados de esas actitudes. Les he leído lo que debemos desechar. Les he comentado cómo funciona. Y la solución, obviamente se han dado cuenta, siempre viene, ¿de dónde? ¿De la experiencia del pastor? No, de la palabra del Señor. De la palabra del Señor. Así que Pedro dice, en los versículos 2 y 3 del capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué está comparando Pedro? Todos los que han tenido un bebé o tienen un bebé ahora, cuando el bebé comienza a llorar por hambre, solamente hay una manera de que deje de llorar. ¿Cuál es? Que tome su leche. Si no, no se va a callar. Entonces el Señor te está diciendo, anhela, desea, busca. Así como un bebé llora y llora y llora hasta obtener la leche, haz lo mismo tú, anhela, busca, escudriña la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios predicada correctamente.
Eso es lo que te dice. Que acudas a un lugar donde la enseñanza sea bíblica y cristocéntrica. Ese es el equilibrio. Puede variar la alabanza, puede variar el tema de forma, pero si la palabra, si la predicación es bíblica y cristocéntrica, estás en el lugar correcto. Esto es lo importante. Porque cuando la doctrina es tergiversada, cuando la doctrina es diluida, ¿saben cuál es el objeto de diluir la doctrina? Para que no incomode, para que no moleste. Esa es la idea. Porque si yo les doy mensajes motivacionales siempre, vamos a ir llenando rápidamente la iglesia. Pero si les doy la palabra del Señor, los que el Señor añada, van a ser aquellos que van a ir creciendo espiritualmente. Porque cuando diluimos la palabra, esto hace propensos a que el creyente renuncie, caiga cuando sea zarandeado. El alimento espiritual tiene la meta de hacernos crecer en la vida de santidad real delante del Señor. El alimento espiritual te va a hacer un mejor esposo, te va a hacer mejor esposa, mejor padre, mejor madre, mejor creyente, mejor ciudadano. Va a ser de ti la mejor persona. La palabra tiene la función de poner y sacar de ti lo mejor. El pecado tiene la función de sacar lo peor de ti. Así que si nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, es decir, en la santidad que viene con la salvación a través de la palabra, el Señor hará lo demás. Así que en conclusión, hermanos míos, yo creo que ha quedado muy claro que como hijos de Dios debemos desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Está claro, hermanos. Debemos desechar todo esto. Y la mejor manera de hacerlo es deseando la palabra de Dios enseñada correctamente. Y cuando digo enseñada correctamente, no es solamente la predicación en los domingos, sino también nuestra responsabilidad de buscar todos los días el alimento espiritual, de anhelarla. ¿O acaso tu bebé solamente come los domingos? No, come todos los días y por lo menos 3 veces al día. ¿Cuánto más nosotros debemos alimentarnos de la palabra del Señor? Yo quiero que comprendamos algo. Si la palabra predicada te confronta, si la palabra predicada te reta, si la palabra predicada te sacude, te zarandea, si la palabra predicada te incomoda, estás en el lugar correcto. En cambio, si lo que se predica, si es que se puede llamar predicación, te endulza el oído, la mente, con mensajes llenos de motivación y de aliento vacío, y te hace creer que así como estás eres perfecto, así como estás muy bien, no necesitas cambiar nada, así te ama el Señor, tranquilo, tú eres el mejor, eres el más capo, eres un triunfador, eres un campeón. Si estás escuchando eso, huye de ese lugar, porque tu santidad está en juego. Porque tu temor reverente está en juego. Porque tu amor fraterno no fingido está en juego. Mientras más alejado de la palabra estés, mientras más alejado de las demandas del Señor estés, vas a estar en peligro. Mientras más alejado de la predicación bíblica y cristocéntrica estés, vas a terminar siendo una oveja tóxica en cualquier área de tu vida. Y el Señor nos quiere librar de esto. Amén. Oremos. Señor Jesús, te rogamos, Padre, te rogamos con todo nuestro ser, que por favor nos ayudes a desechar. Pon en nosotros el querer y el hacer, Señor. Nosotros nos queremos rendir a ti, queremos confiar plenamente en la obra de tu Santo Espíritu. Señor, por favor, ayúdanos a desechar todo esto.
Pon en nosotros hambre y sed de tu palabra. Que podamos llenar nuestra mente, que podamos llenar nuestro corazón con tu palabra para ir desechando todo esto, Señor. Yo te pido, Padre, que a través de esto tú hagas de los que están acá presentes esposos que amen con todo su corazón a su esposa. Que a través de esto tú hagas de las esposas mujeres que respeten y se sujeten en amor a su esposo. Padres y madres que críen en temor de ti, Señor. Hombres y mujeres trabajadores que lo hagan para ti, no para sus jefes. Estudiantes que lo hagan con excelencia para agradarte a ti. Ovejas que no solamente escuchen, sino que pongan en práctica todo cuanto oyen. Padre, ayúdanos, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.